en la Biblia, en Juan 19, capítulo 19, verso 28. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19, verso 28. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Amén, hermanos. Padre, sé tú guiando esta disertación para que sea tú obrando, Señor, y no yo. Seas tú, Padre misericordioso, tomando el control y seas tú guiándonos en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En verdad me honra tener en esta palabra porque tiene un significado muy profundo. No solamente tiene que ver con el agua, tiene muchos aspectos relevantes, porque esta palabra fue pronunciada por Jesús en un momento de angustia, en un momento de tortura, en un momento decisivo en su vida. En su humanidad real, aunque siendo Dios, sintió y vivió como hombre una sensación inevitable. Él estaba sediento en un momento determinado de su vida y sintió sed porque a pesar de ser Dios era humano. Y esa humanidad de Jesús nos llevó o lo llevó a él a sentir todo ese sufrimiento para el cual estaba destinado en un momento determinado, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a las Escrituras. Una sed espiritual que tuvo Jesús en ese momento, no por él, porque ya él era Dios. Esa sed espiritual era por nosotros, porque nosotros como humanos, y muchos en ese momento, aunque conociéndolo inclusive que él era Dios, le rechazaron, voltearon la espalda, le negaron. Entonces, esa sed espiritual era para renovar ese compromiso de nosotros como seres humanos para con Dios nuestro Padre. ¿Y qué recibió él como respuesta en la cruz en ese momento? Cuando dijo la palabra tengo sed. Un centurión romano simplemente coge un hisopo, le moja en vinagre y le da de beber. Fue en un momento de, ¿cómo diríamos?, de burla hacia el Rey, hacia el Hijo de nuestro Padre Celestial. Pero no, sin embargo, mis hermanos, estos sucesos acontecidos acá en la cruz guardan relación con una serie de hechos anteriormente sucedidos. Como por ejemplo, el agua guarda relación al primer milagro de Jesucristo en las bodas de Canaán, cuando ha convertido el agua en vino. En el tanque de Bethesda, cuando se acerca y le pregunta a aquel enfermo que por qué él no ha sido sanado. Él, sin embargo, dice que no puede llegar al agua porque hay otros que llegan primero. Cuando
sanó al ciego, le dijo: ve y lávate tus ojos, y posteriormente cobró la vista. También cuando curó al leproso, le dijo: lávate y preséntate ante los sacerdotes. Ahora bien, hay otro aspecto que es muy importante, que encontramos en el Salmo 69, verso 21. Estos salmos que precedían como profecía eran considerados o se consideran salmos mesiánicos, y el cual dice de esta manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El salmista David, en un momento de su vida, se sintió angustiado y llevó a cabo este salmo. Este salmo, como les dije, mesiánico, fue una profecía a lo que sería ese momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén, hermanos. También es importante que consideremos otro versículo en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 17, y el cual reza de esta manera: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mis amados hermanos, esta agua de vida eterna que nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo es gratuita para usted y para mí en este momento. Claro está, por razones del libre albedrío, habrá quienes rechacen esa oportunidad. Y los exhorto a que nosotros, aunque en nuestra humanidad pecadora, aprovechemos esa oportunidad y bebamos de esa agua de vida eterna que es gratuita, porque fue pagada a precio de sangre. Fue pagada y lavada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, también podemos ver en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Amén, hermanos. Toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Padre, quien ha ofrecido para nosotros una eternidad. Y esa eternidad la tenemos que ganar simplemente en el sentido figurado de beber de esa agua. Esa agua es nuestro Señor Jesucristo. Esa agua es que nosotros, como cristianos, vivamos el ejemplo pleno de que Jesucristo, como hombre, vino y compartió. Vino, trajo el Evangelio. Vino, trajo el Espíritu Santo. Vino, trajo el perdón de nuestros pecados, hermanos. Entonces, ahora bien, si yo como cristiano desaprovecho esa bendita oportunidad, hermano, no la rechaces. Simplemente acéptela, simplemente recíbala, simplemente beba de esa agua de vida eterna.
Por favor, me ayudan en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Amén. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora bien, mis amados hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿y quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Jesucristo no fue vencido, amados hermanos. Jesucristo se entregó para que se cumpliesen las escrituras, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese la voluntad del Padre. Por favor, me ayudan en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, la vida eterna está garantizada por nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna ya fue pagada. Simplemente tenemos que conservar ese estilo de vida, de ser cristiano, de ir moldeándonos, de cuando fallemos, levantarnos, de cuando nos tropecemos, limpiarnos y seguir adelante. Porque tenemos un Padre Creador que ha dado a su Hijo para que usted y yo tengamos esa vida eterna que muchos ansían y muchas veces pierden por el simplemente hecho de desviarse del camino. Fue en la cruz donde el amor triunfó, fue en la cruz donde el perdón triunfó, porque aún sin embargo, cuando lo estaban vilipendiando, cuando lo estaban torturando, cuando le hacían daño, Él simplemente perdonó, porque Él, siendo Hijo de Dios, siendo un rey y teniendo un ejército, con solo una palabra y todo eso dejaba de suceder. Mas sin embargo, Él dijo en el huerto de Getsemaní que ese cáliz, que apartara de Él ese cáliz o esa copa, pero que se haga la voluntad del Padre y no la de Él. Y se hizo por siempre la voluntad del Padre, mis hermanos. Y por eso es que está usted allí y yo acá, y todos estamos presentes por un solo motivo y por una sola razón, que es glorificar el nombre del Padre por siempre y para siempre. Amén, mis amados hermanos. Le doy un paso a mi hermana Araceli. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver nuevamente, después de una palabra tenemos una alabanza. Gloria a Dios. Y después continuamos con la sexta palabra.